Buenas tardes a todos, a los presentes en el Salón de Actos del Colegio de Sevilla, así como los que nos seguís en vía web, por streaming, y los que nos seguiréis más adelante cuando esta conferencia, como otras que hemos ido dando, quede colgado en la página web del colegio y en la página de YouTube para que pueda ser seguida en la medida de que cada uno tenga un rato para verla. Soy Jorge Aguado, diputado de la Junta de Gobierno de este colegio. Sustituyo a mi compañera de Junta, Mar Hermano, que ha tenido en acto de servicio un accidente y, en fin, se está todavía recuperando, nada grave, pero bueno, con mucho gusto yo la sustituyo simplemente para darle la bienvenida, por supuesto, a la profesora Chantal Molde-Alba como a nuestro compañero Emilio Vieira para, en nombre del decano y el resto de la Junta y de todos los compañeros, recibiros en este colegio que es el vuestro y agradeceros la dedicación de ilustrarnos esta tarde sobre la cuestión que sobre la que va a versar y sobre la que vamos a debatir: cómo defender el derecho a la libertad ideológica y la libertad de expresión de los colegiados, con especial atención al caso catalán. Simplemente señalar que el Colegio de Sevilla, conforme a los estatutos todavía vigentes, los de 2003, tiene entre sus fines esenciales, según señala el artículo 3, la defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los derechos humanos. Entiendo que en ese marco se incardina esta conferencia. No se trata de hacer un debate político, sino queremos hacer especial hincapié que se trata de una cuestión jurídica. Hay otros ámbitos en los que se puede discutir, por supuesto, con todas las opiniones son absolutamente respetables, pero que lo que queremos hoy es precisamente centrar la cuestión en un punto de vista jurídico. Como irá desgranando después la profesora y colegiada no ejerciente en el Colegio de Barcelona actualmente, Chantal de Mol, analizará el derecho a la libertad ideológica, la libertad de expresión y el papel que los colegios profesionales pueden desempeñar y deben desempeñar a ese respecto, tanto en el marco normativo de todo el Estado como en concreto el de la Comunidad de Cataluña. Y nos ilustrará además sobre las sentencias que al final, insisto, más allá del debate político, ha habido pronunciamientos judiciales al respecto y creo que como juristas que somos todos son precisamente los que más nos deben interesar. Sin más, como digo, en primer lugar paso la palabra a nuestro compañero Emilio Vieira, que ha tenido también colaborador habitual de este colegio, colaborador de la sección de Derecho Civil, para que él sea el que a su vez presente a Chantal. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tengo hoy el placer de presentar a la profesora Chantal Molde-Alba. Adelanto que tiene un currículum impresionante, pero sobre todo yo debo defender a Chantal no solamente por su currículum, que ya digo que es bárbaro, sino porque es una bellísima persona y además es una persona que se ha distinguido por defender la igualdad entre todos los españoles y la España constitucional, que dados los momentos en los que vivimos no es poco. Chantal es licenciada por la Universidad de Barcelona, obteniendo el premio extraordinario de licenciatura. Se doctoró en París, obteniendo el doctorado en el año 2000 con calificación cum laude sobre el derecho de la construcción. Con tal motivo es además fundadora del Club de Derecho de la Construcción y de la Ingeniería y es la representante española en la European Society for Construction Law. Es profesora de Derecho Civil, es miembro de la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y en 2018 impulsó el grupo de profesores de Universitarios por la Convivencia que defiende la libertad ideológica en las universidades catalanas, lo cual le da no poco trabajo. Es vicepresidenta de la sección de Derecho Civil del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, es vocal del Observatorio de Derecho Privado de Cataluña, que es un organismo que tiene como función impulsar proyectos normativos para actualizar y desarrollar el derecho privado. En su mucho tiempo libre, además, es traductora jurado e intérprete de francés del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ella ha desarrollado diferentes proyectos en colaboración con empresas e instituciones, ha sido directora del Máster en Abogacía y del Máster en Abogacía Internacional del ISDE, directora de Publicaciones de Difusión Jurídica y Secretaría
del Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral Inmobiliario y Mercantil, que fue creado por el Colegio de Registradores. Ha colaborado con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña para proyectos de investigación sobre vivienda. Tiene un currículum absolutamente bárbaro. Aunque no lo pone en el currículum, y esto es una cosa que se interesará a los compañeros que nos oyen, es una extraordinaria especialista en la cláusula de rebus sic stantibus, que está desgraciadamente tan de moda en los tiempos que vivimos. Así que yo creo que es una excelente oportunidad de escuchar a una persona de la valía de Chantal, a la que paso la palabra. Muchísimas gracias, Emilio, por la presentación y a Jorge también por esta invitación al Colegio de la Abogacía de Sevilla. Es un honor estar aquí de nuevo. He tenido ocasión de venir pues, por actos universitarios organizados por mi querido compañero, el catedrático Guillermo Cerdeira, que hoy también nos acompaña aquí. Y por lo tanto estoy muy contenta y creo que cuanta más relación pueda haber entre los distintos colegios de España, pues mejor, que nos conozcamos todos y compartir como vamos a hacer hoy con un tema que creo que os va a gustar porque además os afecta al Colegio de Sevilla porque en el caso que vamos a analizar se cita expresamente un caso que se llevó aquí y que llegó al Constitucional. Luego lo vamos a ver, porque vamos a hablar de derechos fundamentales, vamos a hablar de libertad ideológica, de ese derecho que parece, ¿no?, que va de soi, ¿no?, que ya lo tenemos, pero que ha sido vulnerado en distintas ocasiones y el problema es que no nos damos cuenta. Y por eso hace falta mucha formación y que reflexionemos sobre este tema para evitar esa vulneración que a veces se hace por mala praxis desde las instituciones, pero hay que ser muy respetuoso con las personas y, evidentemente, con su libertad de expresión. Y hoy que estamos aquí en una institución colegial muy importante, con unos fines pues, muy definidos, ¿no?, como nos ha comentado Jorge, es importante que reflexionemos sobre ello. ¿Cuál es el fin de cada institución? Vamos con la exposición. Os he preparado una presentación. Voy a ver si soy capaz de hacerlo. César, adelante. Empezamos. Ya está, ya se visualiza. Vamos a hablar de cómo defender el derecho a la libertad ideológica y de expresión de los colegiados, porque aquí estamos en colegio profesional. He querido, pues bueno, recordar nuestra Constitución, nuestra querida Constitución. ¿Dónde está la libertad ideológica? El artículo 16. Es interesante ver cómo el derecho fundamental a la libertad ideológica se regula junto con el de la libertad religiosa y de culto. No le dedican mucho, lo dicen así, se garantiza la libertad ideológica. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología. Esto es lo que como veis, es muy escueto. Libertad de pensar, libertad ideológica en el sentido positivo, que cada uno tenga la ideología que quiera, y negativo, que nadie tenga que declarar cuál es su ideología. Next. A ver si lo sé hacer. Vamos con el otro. También el de la libertad de expresión en el artículo 20. Todas las personas tienen el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Nos interesa quizás, en cierto modo, aunque no tanto como en el ámbito universitario, pues el 20C, el de la libertad de cátedra. Vamos con Next. ¿Qué dice la Ley de Colegios Profesionales? No os he puesto aquí la fecha, pero ya sabéis que es la ley de 1974, que curiosamente sigue allí, es una ley preconstitucional, pero es nuestro marco legal. Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento, como muy bien decías, de sus fines. ¿Y cuáles son los fines esenciales de un colegio profesional? La ordenación del ejercicio de la profesión, la representación institucional, sobre todo cuando están sujetas a colegiación obligatoria, como es el caso de la abogacía, la defensa de los intereses profesionales,
y la protección de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. Vamos con tal. Esta misma ley de 1974 también nos dice como funciones la protección de los intereses de los consumidores, realización de estudios, emisión de informes. ¿Vale? Esto es lo que nos dice la ley. Os he puesto aquí, en Cataluña se dictó una ley catalana de colegios profesionales y, bueno, es más moderna, pero vaya, también incide en que la función básica es el derecho y deber de actuar con las normas del conocimiento de la profesión, la lex artis, digamos, es colaborar en la formación continua, sobre todo se fijan en el tema de formación. Me he ido al Estatuto General de la Abogacía Española, el que se aprobó en marzo del 2021. La abogacía es una profesión libre e independiente que asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada y se constituye en garantía de los derechos y libertades de las personas. Como veis, claro, se preocupan más los textos de que velemos por los derechos de los demás, ¿no? Digamos que todo el marco normativo se preocupa más de la protección ad extra, de la protección de la ciudadanía, nosotros como garantes de esos derechos y libertades, pero no se preocupan tanto de nuestros derechos ad intra, dentro de la institución colegial. ¿No? Inciden también en el Estatuto General de la Abogacía que somos un Estado social y democrático de derecho y que los abogados, los profesionales de la abogacía desempeñan una función esencial y sirven los intereses de la justicia mediante el asesoramiento jurídico y, de nuevo aquí, la defensa de los derechos y libertades públicas. También se establece el compromiso con el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, es evidente que hablar de derechos fundamentales no es algo ajeno. Tenemos que ser expertos y reconocer cuándo se vulneran esos derechos para actuar, porque tenemos una función esencial según la normativa. A ver, el next. Me he fijado también en el artículo 78 del Estatuto porque nos habla un poco de las funciones de la Junta y del decano, porque aquí nos vamos acercando un poco a la problemática que vamos a tratar hoy. Nos dicen que son los estatutos de cada colegio que regularán su composición y funcionamiento. El decano representa legalmente al colegio en todas sus relaciones y son atribuciones, pues eso, resolver sobre la admisión de quién quiere incorporarse al colegio, convocar las juntas generales, convocar las elecciones, ejercitar acciones que eviten el intrusismo, regular el servicio de asistencia jurídica, determinar las cuotas de incorporación, lo de las cuotas, redactar los presupuestos. Como veis, unos fines muy, muy concretos, ¿no? Muy de gestión, muy de gestión. Ejercer la potestad disciplinaria, establecer el reglamento de orden interior, administrar arbitrajes. Está muy regulado y es muy concreto. En el Código Deontológico de la Abogacía Española, que también lo he consultado, el aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española en 2019, aquí hay una mención libertades de defensa y de expresión y nos dice quienes ejercen la abogacía tienen el derecho a la plena libertad de defensa y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes. La libertad de expresión es la única mención específica que he encontrado respecto a la libertad de expresión de los propios abogados, ¿no? Y está especialmente amparada por la Constitución, por lo tanto ya nos remiten a la Carta Magna, no consideran que requiera mayor desarrollo. Pero eso sí, establece ya un límite a la libertad de expresión y nos dice la libertad de expresión no legitima el insulto ni la descalificación gratuita.
No legitima el insulto y descalificación gratuita. Bueno, estamos ante una norma, claro, muy interna, ¿no? Es el código deontológico. Ya sabemos todas la jurisprudencia que hay, incluso a nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre los límites de la libertad de expresión y esa difícil frontera con el tema del insulto, pues que, bueno, que a veces incluso ha de ser tolerado, según la jurisprudencia, y también dependiendo de si esa persona pues tiene mayor o menor repercusión pública. Así que es un tema complejo. Eso sí, esa libertad de expresión nos dice se ha de ejercitar conforme al principio de buena fe. Esto me ha hecho gracia porque, claro, es un principio, el de buena fe, muy de civil, y verlo aquí como límite de la libertad de expresión, pues vaya, no lo había visto. Nos habla de la concordia, haciendo uso de cuantos remedios o recursos, ya con una terminología muy moderna de los remedios aquí en civil. Ya sabemos lo que nos viene y que en el Código Civil catalán ya hemos incorporado, hablamos de remedios, de remedies. Next. Os he puesto también los estatutos del colegio nuestro, del Colegio de Abogacía de Barcelona, que son del 2015. El colegio tiene como finalidad esencial velar para que la actuación profesional de las abogados y los abogados responda a los intereses y a las necesidades de la sociedad actual, así como garantizar la buena práctica y el cumplimiento de sus obligaciones deontológicas. Otras funciones colegiales, muy importante, la que nos ha recordado Jorge antes, defender el Estado social y democrático de derecho y la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Y quiero incidir en que esa defensa del Estado de Derecho es un fin propio. Por lo tanto, los colegios de la abogacía siempre se podrán pronunciar públicamente si es para defender el Estado de Derecho, porque eso no son cuestiones debatibles. Lo que es la estructura, no sé, el principio de jerarquía normativa. No nos vamos a poner a filosofar, porque además hay tanta confusión. Nosotros porque nos dedicamos al derecho, pero en la sociedad, y yo lo he vivido en Cataluña, cómo se manipulaban conceptos jurídicos de manera, se instrumentalizaban con una determinada finalidad, pero lo que provocaba es que creaban confusión en la ciudadanía. Y creo que sí es fin del colegio el clarificar, el hacer esa función pedagógica ante los ciudadanos, ante la sociedad, y clarificar que hay cosas que son así. Y son así precisamente para que tengamos un marco de paz y de convivencia. No es porque la ley, lo digo porque en Cataluña hubo una degradación pública de lo que era la ley. Y desde instituciones públicas se degradaron conceptos que para nosotros son básicos, que los estudiamos en primero de Derecho. Y quizás eché en falta en ese momento que sencillamente, sin entrar en nada político, se recordaran elementos básicos. Y eso hubiese ayudado a todos, a los que piensan de una manera y a los que piensan de otra, porque el derecho es nuestro marco de convivencia, porque el derecho nos da la paz y porque al final, con los problemas que hemos tenido allí, al final, ¿quién lo ha resuelto? Pues lo ha tenido que resolver el derecho. Y por mucho que unos dijeran que tal, que no se tenía que cumplir la ley, pues al final, en un Estado de Derecho, la ley se cumple. Y si quieres cambiar el marco legal, existen mecanismos. Utilízalos, haz pedagogía sobre esos cambios, moviliza a la opinión pública, moviliza los mecanismos legales establecidos para cambiar las cosas. Adelante, somos una sociedad viva, pero no pisotees la ley, porque si pisoteas la ley, estás haciendo daño a tus conciudadanos. Y quizás tú estás en una burbuja de poder y estás envuelto en un ambiente y no te das cuenta. Pero es que precisamente las personas que luego han tenido pues las consecuencias jurídicas que estaban previstas en la ley, a veces han dicho, ay, es que si yo lo hubiese sabido,
si yo lo hubiese sabido. Por lo tanto, no tengamos miedo a explicar lo que es derecho. Hagamos de pedagogos todos del derecho, porque estamos haciendo un bien. Con eso no estamos vulnerando la libertad ideológica de nadie, explicando que estamos en un Estado democrático y de derecho. De verdad lo digo porque es que hubo una carencia y Guillermo lo sabe, cómo se vivieron esos años y hubo una carencia de que desde las propias instituciones que tienen ese fin encomendado se clarificaran conceptos jurídicos de cara a la ciudadanía. Next. Bien, vamos ya con el caso que tuvimos en Cataluña, relacionado con colegios profesionales. Como sabéis, en Cataluña pues vivimos unos años que se han denominado, ¿no?, el procés, ¿no? Ya en los libros de historia pues ha habido tanta ya literatura y eso que seguramente pues corresponderá a un periodo. El procés lo podemos fechar del 2012 al 2017 o bueno, o hay quien dice que aún sigue, ¿no? En cualquier caso, lo podemos denominar como un proceso en el que unos dirigentes políticos deciden promover pues, la secesión de una parte del territorio, ¿no? Y estudiar o ver la independencia de Cataluña respecto al resto de España. Y todo eso fue un proceso porque venía desde el poder, digamos, estaba promovido desde el poder político, pero afectó a toda la sociedad. Afectó a toda la sociedad porque, por ejemplo, esto es lo que pasó a nivel de los colegios. El 14 de octubre de 2013, que allí es el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, el que reúne a los distintos colegios de catalanes, tomó el acuerdo de adherirse a un manifiesto que se llamaba el Pacte Nacional pel Dret a Decidir y de apoyar una comisión de estudio del Parlamento de Cataluña sobre el derecho a decidir. Es decir, una institución pública, colegial, que ya hemos visto cuáles son sus fines, se adhirió a este pacto. Esa decisión contó con el voto a favor del decano, del entonces decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, y esa comisión de estudio tenía por objeto analizar las alternativas que permitieran impulsar el ejercicio de ese derecho, así como el inicio de un diálogo con el Gobierno central para hacer posible una consulta sobre el futuro de Cataluña. Lo que estoy diciendo no es para nada una opinión mía, sino que es lo que consta en la sentencia del Tribunal Supremo que vamos a estudiar. Pero estos son los hechos. Esto es lo que se hizo. Y que seguramente en el momento que se hizo, y es que no es que lo hiciera el ICAP y el Consell, es que lo hicieron todos los colegios profesionales. Por lo tanto, no vengo aquí a señalar, vengo a relatar algo que ha sucedido en Cataluña para que nos sirva de aprendizaje para todos y nos evitaremos quizás pues, sufrimientos que hemos tenido allí todos los catalanes. Con independencia de lo que pensemos, yo creo que sí que es evidente que para todos fue duro, para todos. Por una razón o por otra fue duro. Entonces, eso lo hizo la institución pública, se adhirió a ese pacto que tenía pues, un marcado contenido político. Seguramente, yo que vivo en Cataluña y que pues me relaciono con todo el mundo y tengo amigos de todas las ideologías y gente que está pues, en puestos de representación, seguramente no hay mala fe, hay como una inercia y seguramente no vieron quizás, no lo sé, quizás algunos sí, algunos no, o quizás no veían la forma de evitarlo, se veían muy presionados por el poder político, y se trata justamente de eso, de que consigamos que las instituciones de la sociedad civil no tengan por qué estar tan sometidas
a quien tenga el poder político de turno. Pues bien, unos colegiados de Barcelona fueron 4. En el Colegio de Barcelona somos más de 25.000 colegiados. Eso se tomó y nos implicó a todos, pero hubieron 4 valientes que vieron con claridad que eso era una aberración y que estaba conculcando sus derechos porque ellos están pagando una cuota a un colegio y no quieren participar o que en su nombre firmen determinados manifiestos. Y interpusieron el recurso contencioso administrativo por el procedimiento de protección de derechos fundamentales, el procedimiento que existe, ese procedimiento sumario y especial, contra su acuerdo por entender que vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, a su derecho de asociación en su vertiente negativa, es decir, a su derecho a no asociarse. Y es que esto plantea un tema muy importante y creo que es muy de interés para los colegios profesionales porque no es tan evidente. No en todos los países existen colegios con colegiación obligatoria. Claro, si el colegio no cumple sus fines, hay gente que puede pensar, oye, pues esto al final es un club y yo quizás es un club que piensa una determinada cosa. Yo decidiré voluntariamente si me quiero adherir a este club o me pongo en otro club. Por lo tanto, tiene mucha trascendencia a nivel esta cuestión. El Juzgado del Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona desestimó el recurso, pero ellos seguían convencidos de que tenían razón y apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En la instancia, los recurrentes sostuvieron que el acuerdo en cuestión vulneraba sus derechos fundamentales porque suponía la asunción por el Consell y por los colegios que lo integran de una opción ideológica y política determinada y transmitía a la opinión pública que esa opción pasaba a ser la doctrina política oficial de las corporaciones profesionales. Los recurrentes consideraron esa actuación incompatible con las libertades fundamentales de los colegiados, habida cuenta de que la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la abogacía. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia del juzgado número 4, anulando el indicado acuerdo por ser contrario a los artículos que antes hemos citado de la Constitución española. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia se apoya, que es del 1 de diciembre de 2016, se apoya en la sentencia del Tribunal Constitucional de 1989, que dice que la actuación de los colegios profesionales, más allá de los fines y funciones que tienen encomendada en la ley que antes hemos citado, la del 74, no es lícita, porque afecta al derecho de no asociarse, es decir, a la faceta o vertiente negativa del derecho fundamental reconocido en el artículo 22 de la Constitución, el derecho fundamental a la asociación. Al ser ajena al cometido jurídico público que le es propio a la corporación, la actuación controvertida no se diferencia de una iniciativa privada y sucede que una corporación a la que es obligatorio pertenecer para el ejercicio de la abogacía no puede, sin lesión del derecho a no asociarse, adoptar una decisión de esa naturaleza. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña consideró que ese pacto al que se adhirieron entraña una posición política inconstitucional, sí, porque ese pacto del dret a decidir lo que venía a decir es que había como un derecho de autodeterminación de Cataluña. Y es interesante porque el Tribunal Supremo dice, ese pacto lo que incluye es una posición política que es inconstitucional, pero dice, pero es legítima como tal. Que la gente diga lo que quiera, ¿no? El dret a decidir o que los elefantes vuelan, que digan lo que quieran, ¿vale? Pero eso sí, si se mantiene por cauces democráticos. Y lo que no puede ser, es decir, que haya un manifiesto que diga eso y que haya gente que diga eso, pues es perfectamente legítimo, no hay ningún problema. El problema está en la asunción corporativa
de ese planteamiento político, porque rompe la neutralidad ideológica o política que se espera del colegio profesional y supone poner a disposición de la Comisión de Estudio del Parlamento de Cataluña una serie de medios personales y materiales que solo pueden estar al servicio de los colegiados. Además, como la colegiación es obligatoria, el acuerdo impugnado no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica efectuada y con los compromisos adquiridos para hacerla posible. Y eso, pese a que existen cauces voluntarios y estrictamente privados para adoptar libremente la posición ideológica que se desee, tal como son las asociaciones o los partidos políticos. Por lo tanto, me parece muy interesante el análisis de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, porque en ningún momento ataca la idea manifestada en el acuerdo, sino la adhesión por parte de la corporación pública en cuanto puede lesionar derechos de los colegiados. Y dice el tribunal, y esto ya cito textualmente, aquí lo pueden ver los que nos siguen, no puede exigirse a nadie que asuma una ideología como condición para el ejercicio de una profesión. Hacerlo supone una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación. Libertades, todas ellas indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento, propugna la Constitución española. Recuerdan la sentencia del Tribunal Constitucional del 85 que las corporaciones no pueden ser órganos de representación política e ideológica de los colegiados, porque eso supondría una extensión desmedida del fin que han de perseguir, incompatible con un Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, no tenemos que confundir, y ya sabemos que el funcionamiento de los colegios es democrático, que hay elecciones, que los compañeros se someten a elecciones, son elegidos por compañeros, pero el hecho de que les votemos no quiere decir que les votamos para que ellos hablen en nuestro nombre sobre cuestiones políticas. Les votamos para el cumplimiento de los fines colegiales. Porque hay un poco, yo creo que al haber el tema de elecciones, y que es verdad que es muy emocionante las elecciones colegiales, ¿no? Y hay las candidaturas y se vive como, pues, ¿no? Hay un juego, ¿no? Allí y también puede haber un juego de ideas, pero de ideas en cuanto a la gestión del colegio. Pero no puede ser en cuanto a temas que ya existen los cauces representativos. Cada uno, pues en las elecciones, vota, no vota y vota quien quiera. O las asociaciones completamente privadas. Las asociaciones privadas, pues sí que pueden tener, pues oye, yo voy a defender la idea de tal y quien quiera que me siga y libremente se asocie. Como la Asociación de Profesores de Derecho Civil, la asociación que he montado del Club del Derecho de la Construcción, pues eso son asociaciones privadas y nadie está obligado a estar. Entonces, ¿qué pasó? Que el Colegio de Barcelona interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, interpuso recurso de casación. Así que el tema, como veis, ha seguido todo el íter. Se admitió porque el Tribunal Supremo consideró que tenía interés casacional y dijo, con el objetivo para la formación de jurisprudencia en resolver. Y por eso lo comentamos hoy, porque ya es jurisprudencia y nos puede ayudar a todos para el futuro. Si es ajustado a derecho que un colegio profesional, o en su caso el Consejo General, tome oficialmente posicionamiento sobre cuestiones políticas esencialmente controvertidas y no atinentes a la gestión de la profesión, en especial cuando sobre dichas cuestiones existe discrepancia entre los colegiados. Argumentos del recurrente del Colegio de la Abogacía de Barcelona. El colegio consideraba que mantuvo la tesis, bueno, y cuando digo el colegio es quien en su momento llevaba el colegio y, bueno, yo creo que lo hicieron un poco por aquello del honor y decir, bueno, no lo hice mal y, bueno, siguió hasta el final y en el fondo hizo un favor,
es mejor que se interponga recurso porque así tenemos sentencia del Supremo y tenemos jurisprudencia. Por lo tanto, lo estamos haciendo como un ejercicio para ver los argumentos de tal, y yo creo que es un ejercicio interesante. Porque no era una cuestión tan clara, por eso necesitábamos la sentencia del Supremo. El ICAP dijo que los colegios profesionales son corporaciones sectoriales de base asociativa privada que realizan una actividad en gran parte privada, aunque tengan delegadas por ley funciones públicas. Así que, claro, es muy interesante porque el propio colegio estaba un poco tirándose piedras, porque como se extienda esta idea, claro, hay algunos que hablan de la liberalización de la profesión y que no... Por lo tanto, si nos ponemos por allí, pero en este tema les interesaba incidir en la vertiente jurídico-privada y que en el fondo el colegio no es más que una asociación. El ICAP dijo que siendo mixta la naturaleza de la corporación, pero que predomina su faceta privada, y eso lo demuestra que el sostenimiento económico corresponda a sus miembros, porque todos pagamos cuota, ¿vale? Y por lo tanto, pues puede adoptar decisiones como la de adherirse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir. El ICAP también sostuvo que los miembros de la Junta de Gobierno se eligen por sufragio libre y directo entre todos los colegiados y, por lo tanto, tienen carácter representativos de todos los miembros de la misma. Aquí es donde os digo, ¿no?, que está este tema que presta confusión, porque dices, oye, es que a mí me han elegido democráticamente, soy la mayoría. Bueno, eres la mayoría para los fines colegiales. También sostuvo que como persona jurídica, esto también es muy interesante, puede ser titular, es el debate sobre si las instituciones son o no titulares de derechos fundamentales. Y ellos decían que, claro, ellos también tenían como corporación su libertad de expresión y su libertad ideológica. Y aquí es donde viene el enganche con lo que os quería comentar del colegio vuestro, porque citó, en el recurso se cita, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2011 relativa a la proclamación de la Virgen María como patrona del colegio de esta casa donde nos encontramos. Me lo confirmaréis, ¿no? La Virgen María es... vale. Vale, pues en la sentencia lo ponen así, no es la Virgen María, es la Inmaculada Concepción, es la patrona del colegio. Y al parecer ese procedimiento no lo conozco, pero es interesante que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre ello y dijo que estuvo bien, que eso que se puede hacer, que la Virgen puede ser la patrona. Y también cita, sí, aquí también lo cita el Tribunal Constitucional una sentencia del 2011 y la sentencia del Supremo del 94 sobre el amparo de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y el patronato de San Raimundo de Peñafort en el Colegio de Abogados de Valencia. Bueno, quizás vosotros, me interesará mucho en el debate, me podréis explicar mejor esta cuestión. Y entonces, se basaba en esas sentencias para decir que, claro, que el Colegio de Abogados se podía adherir libremente a este pacto sobre el derecho a decidir, que es el pacto sobre el derecho a la autodeterminación, y que eso no afecta a la libertad ideológica ni a ningún derecho fundamental de los colegiados. Esos son los argumentos del Colegio de la Abogacía de Barcelona en su momento. Next, no sé por qué me falla, a ver si no me va el rato. ¿Me lo puedes? Aquí. A ver, con el táctil. ¿Así? Tact. Vale, ya está. Bueno, analizaos los argumentos del ICAP, los recurridos, que son los que ganaron perdieron en primera instancia en el juzgado del contencioso administrativo, pero ganaron en la apelación del Tribunal Superior de Justicia, pues ya tenemos sentencia del Tribunal Supremo, que es la de 27 de junio de 2019. Y que ha sido una sentencia poco comentada, como luego hemos tenido todo lo de la pandemia y no hemos tenido tanta ocasión de... Bueno, ha quedado quizás un poco desapercibida. Desestima el recurso de casación del ICAP y establece la siguiente doctrina. Los colegios profesionales
no son administración pública, pero sí son corporaciones de derecho público que ejercen funciones administrativas. Y la ley de 1974 les confiere los instrumentos y autonomía necesarios para la defensa de su profesión respectiva. No es administración pública, pero sí es corporación de derecho público con unas funciones administrativas. Ahora bien, en la medida en que la pertenencia a estas corporaciones es obligada para el ejercicio de las profesiones tituladas, su vertiente pública adquiere aún mayor densidad y cualifica sus actuaciones externas. A ver si lo sé hacer. Ya está. Según el Tribunal Supremo, el voto favorable del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona a la adhesión al acuerdo del 14 de octubre de 2013 supuso una actuación injustificada desde el punto de vista de sus fines corporativos y contrario a los derechos de sus colegiales disconformes con ella, en la medida en que tal adhesión identificó y comprometió la corporación con una opción política de parte sin que cupiera a los disconformes la posibilidad de abandonarla. Claro, esto es interesante. ¿Cómo el derecho a la discrepancia, cómo haces? Si tu colegio se ha adherido a eso, ¿cómo haces tú para decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo? Y entonces, mirad, aquí volvéis a salir vosotros. Y mirad lo que dice el Tribunal Supremo. Dice, el caso de la adhesión al Pacto del Derecho a Decidir nada tiene que ver con que se haya considerado conforme a la Constitución en aquella sentencia del Tribunal Constitucional que citó el ICAP en su recurso, el patronazgo de la Virgen o de San Raimundo de Peñafort de los colegios sevillano y valenciano. Pues es verdad, se trata de elementos tradicionales y simbólicos presentes desde antiguo en esas corporaciones. Es decir, considera que no es asimilable los dos casos. El decidir que la patrona de un colegio sea tal, no es así por una cuestión tradicional, de historia, que precedía, no es lo mismo que lo que se hizo en este caso de adhesión a un manifiesto partidista. Dice, aquí no se discute aquí es el caso este que está enjuiciado, no se discute de tradiciones ni de símbolos, sino de la entrada en escena del ilustre colegio recurrente y de los demás que suscribieron el acuerdo y del propio Consejo. Como actor, lo que dicen es que con esto no se estaba haciendo una cosa tradicional, no, sino que el colegio se constituía en actor del juego político, tomando posición de parte sobre una cuestión en la que están rotos los consensos sociales. Una corporación de derecho público representativa de una profesión y a la que es obligatorio afiliarse para ejercerla, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir. Además, consideró que el ICAP no justificó que la adhesión a ese pacto por el derecho a decidir formara parte de las funciones que le estaban encomendadas por ley para preservar los intereses específicos de los abogados barceloneses. Y además, en su opinión, el Supremo considera que en el recurso hubiesen tenido que incidir en que ese manifiesto no era político y que era partidista. Pero claro, es que era difícil decirlo porque te lo lees y realmente lo era. Es una opinión, pero no, vaya. Entonces dice, no es ajustado a derecho que un colegio profesional ni un consejo general tome oficialmente postura sobre cuestiones, y aquí está la doctrina jurisprudencial, sobre cuestiones políticas que dividen a la sociedad y son ajenas a la función de la defensa de los intereses profesionales, en especial cuando sobre ellas existe discrepancia entre los colegiados. Claro,
es interesante que añade este tema de la discrepancia, porque claro, luego vamos a debatir, porque es una cuestión compleja, ¿no? ¿Qué es político? ¿Qué es lo político? Tendremos que llegar a una definición. Para entender bien la sentencia y poder aplicarla en el futuro, tendremos que llegar a, ¿no?, a un acuerdo semántico de qué es lo político. Y además parece que no es solo político, quizás abre la puerta a que podría ser algo político si no hay discrepancia. Pero claro, ¿cómo sabes que no hay discrepancia? Tendrás que hacer algún tipo de consulta. Para que no haya discrepancia, tendrás que ir, antes de tomar esa decisión, tendrás que, yo qué sé, electrónicamente, lo que sea, diciendo, oye, ¿qué os parece esto? ¿No? Para estar seguro que no estás vulnerando esta jurisprudencia. Conclusión. Esta es mi conclusión. Yo vivo en Cataluña, soy catalana, yo defiendo mi tierra y yo voy a seguir viviendo en Cataluña y soy muy feliz en Cataluña. Tengo toda mi familia, todos mis amigos, todos mis compañeros que además, con independencia de la ideología, porque siempre nos hemos relacionado todos, pues tenemos relación todos nos conocemos, pues como os pasa aquí también, ¿no? Que somos una sociedad, ¿no? Y lo hemos pasado mal. Y lo que quiero como profesora de Derecho, y creo que es mi deber, aparte de estudiar los temas de Derecho Civil, como he vivido esto y me ha afectado muy personalmente porque realmente lo vi peligrar todo, peligrar lo más esencial, peligrar mi profesión, porque ya no tenía sentido que yo impartiera clases de Derecho. No tenía sentido alguno si se pisoteaba el derecho. También la división de la sociedad, pues claro, todos tuvimos, pues mucha gente dice, pues yo me voy, pues no sé qué, pues no, tenemos que quedarnos, convivir y respetarnos. Pero entonces, analizándolo, ¿no? Lo que yo veo que pasaba durante esos años, y en realidad ya pasaba antes, era una práctica habitual, que se fue instalando y cada vez, lo que os decía, lo de la inercia, es que se instrumentalizaron políticamente las instituciones de la sociedad civil. Se intentó durante años, desde el poder político, porque claro, también es un problema cuando no hay alternancia. Cuando no hay alternancia, pues al final se mantiene un mismo poder político y entonces hay más tentación en querer uniformizar a la sociedad y tratar de imponer un pensamiento único. Y entonces hubo esa práctica y se quiso, de allí este tema del pacto del dret a decidir, porque es que no solamente fueron los colegios profesionales, es que también fueron las universidades, es que querían dar una sensación, y bueno, quizás vosotros aquí, quizás se consiguió y vosotros desde fuera de Cataluña quizás decíais, bueno, pues que, claro, todos los catalanes piensan lo mismo, todos, no sé, vosotros cómo lo vivisteis desde aquí, pero sí que había una estrategia de dar de cara al exterior la imagen de que no había debate, de que era una cuestión de que todos pensábamos lo mismo. Claro, precisamente, ¿por qué era una estrategia? Porque ellos jugaban con el tema de la legitimidad y decían, como todos somos muchísimos, pues nos cargamos la ley. Y nos cargamos los derechos fundamentales, lo que sea, porque somos muchos. Esa es la idea, ¿no? Es la voz del pueblo, la voz del pueblo. Claro, la voz del pueblo, oye, el pueblo somos muchas personas y tenemos que ser muy respetuosos. Entonces, como os digo, es un tema que excede y que nos hace reflexionar, ¿no? Y aquí que estoy también con compañeros universitarios, porque también nos ha afectado en la universidad. Y en la universidad también estamos luchando para que haya una toma de conciencia sobre esto, porque la universidad precisamente es el lugar donde se han de promover las ideas. Y hemos tenido, por esta estrategia y esta instrumentalización, pues en Cataluña pues ya tenemos también muchas universidades públicas condenadas por vulneración al derecho a la libertad ideológica. También por este mismo motivo. Esta sentencia fue muy importante
porque nos sirvió a un grupo de profesores para pedir lo mismo en el ámbito universitario. Y la tesis que mantenemos es, desde los órganos de gobierno de la universidad no se pueden tomar posicionamientos políticos, para que precisamente así profesores, estudiantes, personal de administración de servicios, toda la comunidad universitaria pueda desde los seminarios, desde las jornadas, desde los congresos, proponer, debatir, reflexionar. Solo así podremos tener una sociedad rica, plural y que progrese. ¿Qué más os quería decir? Pues eso, que espero que este ejercicio que hemos hecho hoy, ¿no? Y os agradezco mucho que me hayáis invitado para comentar este caso, que ya hay sentencia del Tribunal Supremo, y porque reconozco que no es un tema fácil y que será necesario hacer mucha pedagogía, y también que los que tenéis responsabilidades de gobierno, o yo, si algún día me eligen algo de la facultad, aunque soy un poco más, yo soy un poco representativa, poco representativa, pero vaya, que desde cuando tengamos una función representativa, decir, bueno, ¿no? Tenemos que hacer una reflexión. ¿Esto que voy a hacer? ¿Voy a quizás hacer daño a algún compañero? ¿Puedo tal? Y yo creo que con ese pequeño, si todos incorporamos ese pequeño control interno, pues quizás vamos a hacer que entre todos podamos vivir mejor y convivir y disfrutar de nuestras instituciones, como son pues los colegios profesionales o las universidades. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharme. Bueno, pues muchas gracias, Chantal, por la web. Han llegado algunas felicitaciones, concretamente Cristina Labat, precisamente alaba desde allí, desde Cataluña, o su vivencia en Cataluña, tu respeto y tu defensa del Estado de Derecho, y denuncia lo que ella entiende que es una vulneración sistemática, no solo por parte del gobierno autonómico, sino especialmente habla de los ayuntamientos, de esa legalidad estatal, digamos, ¿no? Yo, por alusiones, me ha resultado muy interesante tu referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, precisamente en el caso de Sevilla, porque te estaba oyendo el principio de la exposición y estaba, entre comillas, temiendo que algunos de los que nos está viendo aquí o bien en su casa, pues precisamente dijera, bueno, ¿y cómo al Colegio de Sevilla sí se le permitió y aquí no? Y precisamente para que quien de fuera no conozca más la cuestión, quería poner de manifiesto dos cuestiones, o dos posiciones, dos diferencias principales entre el caso de Sevilla y este caso. En primer lugar, el patronazgo de la Inmaculada Concepción de María del Colegio de Abogados de Sevilla está en los estatutos desde la fundación, a principios del siglo XVIII. En unos años vamos a hacer los 300 años de esta corporación. No es una decisión de una Junta de Gobierno en un momento dado que decide que nos va a colocar bajo la vocación o bajo el patronazgo de la Inmaculada, sino que está en los estatutos desde la fundación misma del colegio, insisto, hace casi 300 años, en una situación histórica. En fin, esto ya sería una diatriba sociológica sobre la importancia que tiene en Sevilla determinadas cuestiones religiosas, incluso de luchas de poder entre unos bandos y otros, en fin, pero sin perdernos en eso. La diferencia esencial es esa, que aquí están los estatutos. No es un momento dado una Junta de Gobierno que se posiciona en un sentido o en otro. Y las sucesivas juntas de gobierno en esos 300 años simplemente han ido respetando el patronazgo de la Inmaculada Virgen María, hasta el punto de que incluso, insisto, la segunda diferencia esencial, hablabas de la discrepancia. Es que en Sevilla, por supuesto, discrepancias siempre existen porque cualquier posición es defendible y lógica. Pero en Sevilla realmente yo entiendo que no existe un debate y una división sobre la cuestión del patronazgo, no ya del Colegio de Sevilla.
muchas veces se cita un caso que es evidente. El propio escudo de la ciudad de Sevilla dice que muy heroica, muy invicta y muy mariana. Ni siquiera desde que estamos afortunadamente en un periodo constitucional desde el año 77, a ningún gobierno, ni autonómico ni municipal, que ahora mismo tenemos un gobierno, bueno, pues de ideología socialista, que podría decir, oiga, la confesionalidad del Estado, quitamos esto del escudo. Es que no se le ha ocurrido siquiera. ¿Por qué? Porque es un debate, sería crear un debate, en este caso un debate artificial. Sevilla es una ciudad, y espero no levantar ampollas con lo que voy a decir, en la que ateos confesos han salido hace una semana de Nazareno con un cirio por las calles de Sevilla, porque es una cuestión diferente. Y aquí a nadie se le exige para colegiarse o para estar en una junta de gobierno la fe de bautismo y que esté casado por la iglesia y que vaya a misa todos los domingos, ni se nos ocurre. Entonces no es lo mismo que la situación que se planteó en Cataluña. Bueno, es que de hecho el Tribunal Supremo lo deja clarísimo, que no hay identidad de razón y Claro. precisamente se basa, en la sentencia se limita a decir la tradición, pero claro, hay un argumento mucho más de peso, que es que está en los estatutos. Claro. Claro. No, y de hecho es histórico y por eso dicen, y también la falta de controversia. Claro, y este colegio, bueno, pues participa en determinados actos de carácter religioso de la comunidad católica porque se le invita y porque está presente en la sociedad sevillana, pero no tendríamos ningún inconveniente de asistir a actos de otras confesiones. Al revés, encantado. Pero y si se nos invita, por supuesto, acudiremos. Lo que pasa es que en Sevilla, lógicamente, la mayor parte de los actos sociológicos y antropológicos cultural, son de una determinada confesión. Pero esa es simplemente la cuestión. Por lo demás, bueno, pues muchísimas gracias y dejo la palabra a Emilio. Gracias, Jorge. Chantal, bueno, enhorabuena, por supuesto, por tu charla, me ha encantado. ¿Tú nos puedes aclarar un poco la última, bueno, como el tema del proceso catalán es un no parar, entonces todos los días hay algo nuevo, el último lío que se ha montado con el tema de la sentencia del 25% y la postura del grupo de derecho, creo que ha sido el grupo de derecho constitucional del colegio, que ha sido automáticamente criticado porque se le ha ocurrido al Colegio de Abogados de Barcelona recordar que la sentencia hay que cumplirla y se le han tirado al cuello. ¿Nos puedes contar un poco sobre este tema? Sí, totalmente, porque además lo viví muy de cerca. Hago un resumen para los que nos oyen. En Cataluña, en el sistema escolar, se ha ido también por este tema de inercia instalando un sistema de monolingüismo, lo llaman inmersión lingüística, pero que no corresponde al modelo legal, ¿vale? Han ido por esta problemática también de la falta de alternancia en el poder político, pues cuando una administración que es la Generalitat, que es la encargada de ejecutar y tiene transferida toda la competencia de educación, es quien vela por cómo se da la educación en Cataluña. Y por su filosofía política, pues ellos han ido poco a poco poniendo la inmersión. Y unas determinadas familias han ido, pero a base de muchísimo esfuerzo, pasando escarnio público, tal, solicitando que al menos se diera 2 asignaturas en español. Y que hubiese más presencia del español en la escuela, porque es la lengua materna de muchos niños y para el aprendizaje pues es que vaya, es que tienen derecho esos niños también a tener algo un poco en su lengua, porque es más difícil el aprendizaje totalmente en otra lengua que no es la que utilizas en casa, ¿no? Y por un tema meramente también cultural, de sencillamente ser completamente competente en ambas lenguas. Pero ese tema es tabú, había mucho silencio y gracias a un gran amigo mío, un gran amigo nuestro que está aquí también, que es abogado del Estado, que iba al colegio precisamente de mis niños, decidió emprender una batalla
legal, se enfrentó a la Consejería de Educación de Cataluña y como era abogado del Estado, pues él, claro, tenía la fuerza para luchar contra el Leviatán, ¿no? Y porque, claro, fue una lucha de 8 años y finalmente obtuvo la sentencia. Luego también desde la Abogacía del Estado también tuvo ocasión de poder participar en algún procedimiento, de manera que el tema ya llegó a los tribunales. Y el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una sentencia que me la estudié entera, también como la de hoy, que me gusta mirármelo bien, ¿no? Y es que es alucinante, porque luego tú escuchas los medios de comunicación y lo tergiversan todo. La sentencia que dicen, fuera la justicia española, ¿no? Fuera la justicia española. No, no, es que es un tribunal catalán que dijo que el modelo legal de educación es el modelo bilingüe, ¿vale? El modelo bilingüe, que tanto el español como el catalán tienen que ser vehicular en la escuela. Pues eso, la Generalitat lo recurrió ante el Tribunal Supremo, porque cuando les interesan las instancias superiores y no tienen problema en acudir a ellas. Recurrió ante el Tribunal Supremo, pero en este caso el Tribunal Supremo, así como en esta sí que admitió el recurso de casación, en ese caso es que ya ni lo admitió. Porque dijo, oye, ¿qué me vienes a hablar? Es un tema que está sentado por jurisprudencia constitucional, el español es vehicular en todo el territorio y por lo tanto también en Cataluña, siéndolo también evidentemente el catalán. Y por lo tanto ni admitió el recurso. De manera que ha devenido firme la sentencia del Tribunal Catalán de Superior de Justicia de Cataluña, que dice que para garantizar esa doble vehicularidad, al menos, dice que cada centro decida cómo organiza su proyecto docente, pero que al menos haya un 25%. Por lo tanto, es que haya español como lengua y otra asignatura. No sé cómo lo vivís desde aquí, pero claro, allí en los medios de comunicación, los públicos, en los medios de comunicación públicos catalanes, bueno, esto esto es la justicia española, esto es el fin del catalán, por una asignatura, Y luego hay mucha manipulación, como os decía, porque es una sentencia. Y una sentencia, estamos aquí en el Colegio de Abogados, y lo que decía, que tenemos que hacer pedagogía, es que una sentencia se ha de cumplir porque es la aplicación de la ley. No es un tema debatible, se ejecuta. Y si no te gusta la ley, la cambias. Lo que pasa es que aquí lo tienen muy difícil porque no es cambiar una ley. Ya lo están intentando y en la ley CELA de educación intentan, pues por mayorías en el Congreso, lograr erradicar el español de la escuela, pero es que no podrán, porque para erradicarlo necesitarán cambiar la Constitución española. Y esa es nuestra gran baza en Cataluña, es la Constitución, por eso nos agarramos a unos pequeños artículos y esperemos que la justicia siga funcionando, porque son al final quienes están protegiendo los derechos de esos catalanes. Y entonces, ¿qué pasó? Volviendo a lo que pasó, fue por Navidad. Claro, cuando la sentencia devino firme, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña devino firme, los representantes políticos, determinados representantes políticos, empezaron a decir que iban a desobedecer, que ellos no pensaban cumplir esa sentencia. Claro, es bastante grave que un representante del Estado, porque los dirigentes de la Generalitat son representantes del Estado, son la administración del Estado en Cataluña, digan que no van a respetar una sentencia, que no van a cumplir una sentencia. Es que es grave. Y vuelvo aquí al tema de la pedagogía, es que no lo pueden decir. Es que yo ya sé que durante el procés el presidente decía que las resoluciones del Tribunal Constitucional, pues bueno, decía, bueno, no lo voy a repetir aquí, pero vaya, como que pasaba de ellas. No, todo el que tenga una función pública tiene que saber lo que implica esa función pública y la función esencial es respetar el Estado de Derecho.
Y el Estado de Derecho implica la separación de poderes y el cumplimiento de las sentencias. El Poder Ejecutivo no puede decir que le importa un pepino lo que digan los tribunales. Y era tan grave que esas declaraciones, y es que eran reiteradas, que la sección de Constitucional, en el ejercicio de sus funciones, la sección de Constitucional del Colegio de la Abogacía emitió un comunicado diciendo que estaban preocupados de que hubiesen dicho esto porque las sentencias se han de cumplir porque vivimos en un Estado de Derecho y que en el caso, en el supuesto de que piensen incumplirlas, que sepan que hay abogados que defenderán a aquellas personas perjudicadas por el no cumplimiento de la sentencia para que se cumpla la ley y que se cumpla la sentencia. ¿Vale? Por lo tanto, el comunicado de la sección de Constitucional era impecable porque es que ese sí que no era político. Ese es un tema de... Se limitó a decir, oye, ojo, una cosa, que las sentencias se cumplen, que solo para recordároslo, por si, que quizás no habéis estudiado Derecho, ¿vale? Dirigentes políticos, yo solo os digo esto, ¿vale? Bueno. El revuelo que se montó. Porque hay gente, claro, porque es poco habitual en Cataluña que desde la sociedad civil y desde corporaciones públicas se haga cualquier crítica al poder. Es poco habitual. Están acostumbrados al oasis. Al oasis que es, di lo que yo digo. Y, no te metas en líos. Pero oye, que es que vivimos en democracia, que ya llevamos un tiempo, pero claro, quieren mantener esa sumisión. Y entonces, algunos acostumbrados a que nunca se diga nada, y el tema lingüístico es tabú, porque la lengua en el fondo, desgraciadamente, algunos la quieren utilizar como arma política y como arma divisoria, cuando la lengua es riqueza, es comunicación y estamos todos encantadísimos de tener esa riqueza y de poder utilizar varias lenguas y de cultivarlas, ¿sabes? Pero desgraciadamente se ha convertido en un arma para separar. Y desde determinados grupos políticos, pues para ellos es una obsesión porque piensan que si pierden eso, ya se va todo al garete, su montaje. Y entonces por eso unos empezaron a protestar, concretamente colegiados que además están ejerciendo de políticos, ¿vale? Por lo tanto, claro, era curioso que, claro, justo lo lideraban unos que tienen puestos políticos en el Parlamento de Cataluña. Y empezaron a decir que esto era lo nunca visto, que bueno, que como un colegio podía decir que se tienen que cumplir las sentencias, que tal. Y bueno. Y claro, aquí un poco, algo que ha pasado en Cataluña es que durante años, mira, mucha gente dice, mira, es igual, no te movías, era una cosa, una práctica, pero como lo hemos pasado tan mal, hay una gran parte de la sociedad catalana que ha dicho basta ya. Y dice, oye, hasta aquí hemos llegado. Y como vemos que es peligroso porque dejas hacer, laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Pero como luego nos hemos visto en el abismo, dices, oye, antes de que vuelva a pasar, quizás que no estemos tan calladitos y que digamos algo, ¿vale? Porque el problema que tenemos allí lo vamos a resolver entre nosotros. Vosotros nos podéis, recibirnos, venir a vernos, eso es lo importante. Pero somos allí que tenemos que luchar por nuestros derechos y por nuestra convivencia. Y entonces lo que pasó, y fue muy bonito, es que los abogados, como ahora estamos muy conectados y todo, y es que fue tan... claro, empezamos a decir, oye, ¿esto qué es? Que van a censurar al colegio, porque claro, ya querían poner una moción de censura a la que era la decana, a la Junta de Gobierno, claro, y es verdad que los que están en funciones colegiales
es lo bueno de ser un poco outsider, es que yo siempre estoy en la trinchera, ¿no? Y claro, porque cuando a la que estás un poco en puestos así más relevantes, te entra un poco más de miedo y yo noto que lo pasan mal, cuando creo que sencillamente al PAN hay que decir las cosas por su nombre. Y entonces empezaban a hacer como una moción y no sé qué. Y entonces ya nos movilizamos un grupo de abogados, hicimos un manifiesto en favor de la sección de constitucional, en favor del Estado de Derecho, en favor de la ejecución de las sentencias, en favor de que somos muchos los catalanes que queremos que haya más bilingüismo de manera natural y que podamos disfrutar de nuestra riqueza lingüística. Emitimos un manifiesto y bueno, fue en change.org, en 24 horas más de 2.000 firmas recogidas y entonces fuimos y hicimos una lectura, quisimos hacer una lectura, convocamos a medios y quisimos dejar claro que la sección de Constitucional había dicho sencillamente lo que dice, había dicho sencillamente lo que dice la Constitución, lo que dicen nuestras leyes, que las sentencias se cumplen y que es peligroso que que los que dirigen la administración digan que van a desobedecer. Y bueno, tuvimos, la verdad es que mucho éxito, mucha repercusión y en el fondo fue importante porque muestra un poco cómo la sociedad catalana un poco ha dicho, oye, mira, prou, ¿no? En catalán decimos prou, basta ya, ça suffit, ¿eh? En francés, que es que también soy francés. Y entonces, esto de la Junta actual, ¿vale? Que tengo que decir que las últimas elecciones a Junta, el tema este que estamos debatiendo fue muy importante y creo que cada vez va a ser más importante. Es decir, la candidatura que ganó fue la que apostó por la neutralidad política. Oye, mira, aquí estamos para lo que estamos, para gestionar la profesión, me da igual que tú pienses HD, lo que sea. Dediquémonos al colegio, a los colegiados. Por lo tanto, fue una gran noticia porque, en cambio, la otra candidatura, ese tema no lo tenía tan claro y más bien parecía que pudiese tener pues, una cierta dependencia, ¿no? O un tinte político. En cualquier caso, el lema, la bandera en estas elecciones colegiales de la neutralidad fue bandera ganadora. Y yo creo que es un poco a lo que tenemos que ir, pues también mutatis mutandi con la universidad, que las elecciones a rectorado, que despoliticémonos, luego que cada uno tenga sus evidentemente, ¿no? Que reflexione, que tenga cada uno con sus ideas políticas, pero como sociedad y las instituciones civiles intentemos preservarlas un poco de ese juego partidista, ese juego que bueno, que yo creo que somos mucho más, y porque la sociedad perdura, los gobiernos cambian, algunos a veces no tanto como quisiéramos, ¿no? Que porque es un tema de alternancia, ¿no? Pero ellos viven en su mundo y tienen sus competencias, ¿no? Para ganar más puestos, más no sé qué, más no sé cuántos. Pero nosotros somos sociedad civil y vale la pena que mantengamos nuestro criterio firme y no nos dejemos llevar por lo que le interese al poder político de turno. Y entonces eso, y yo lo que creo es que justamente en un tema como este, Emilio, que me has citado lo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sí que creo que entra en las funciones colegiales y aquí la Junta de Gobierno, y aquí si me están escuchando los de la Junta del Colegio de la Abogacía de Barcelona, de verdad, no tengáis miedo en defender el Estado de Derecho. Sacad los comunicados que haga falta, incluso haced notas, pequeños esquemas para a la población, a la ciudadanía, ayudarles a entender nuestro sistema jurídico, porque eso es una función social y esa sí la hemos visto en todos los textos, esa sí que está amparada por la ley. Que no tengan miedo al poder político para decir
verdades jurídicas, que no tengan miedo. Porque claro, noto que con el tema este lingüístico, como allí es tabú, pues hay un cierto miedo a pronunciarse. Pero si hay sentencia, hay sentencia. Y no nos debe de temblar el pulso. Y esto es hacer pedagogía. Y la Junta de Gobierno, si hace una declaración sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece que el modelo de educación legal es aquel en el que hay bilingüismo, pues ha de decirlo. Y allí no está vulnerando el derecho a la libertad ideológica de nadie, porque no es una cuestión controvertida. Bueno, había una controversia jurídica, pero ha sido solucionada por un tribunal aplicando la ley. Por lo tanto, mi mensaje a la Junta, que no tengan miedo en decir cosas jurídicas y que cuando pasamos lo que pasamos en Cataluña, en mi opinión, instituciones como el Colegio Profesional de la Abogacía tenía el deber de lanzar comunicados recordando lo que significa un Estado de Derecho. Y en mi opinión, faltaron. Y es que hubiesen ayudado a esas personas que luego han sufrido y que algunos han tenido que ir a la cárcel. Es nuestra función y que no tengan miedo. Es que le estamos haciendo un favor a la sociedad porque la gente no está obligada a estudiar Derecho. Pues si no han entrado más preguntas, aquí en la sala tenemos una persona que quiere... Un momentito que le van a acercar el micrófono para que se oiga en la grabación también. Pues, a ver, antes que nada quería felicitarle por la conferencia. Y como la ignorancia es atrevida, me voy a atrever. Es que me ha llamado la atención los 4 compañeros de 25.000 que hay más o menos, ¿no?, en el colegio, fueron capaces de pronunciarse porque lo que ellos veían es que se conculcaba un derecho constitucional, al fin y al cabo la cristalización de un derecho humano, porque ese derecho dice... Perdón, un segundito, acércate más el micrófono, sí, porque si no igual es que no sale. Ese derecho, por lo que he visto, une o hace a la vez el derecho a no declarar ideología, pero tampoco religiosidad, ¿no? Tampoco ideas religiosas, ¿no? Entonces me ha llamado la atención y que conste que yo sé que está en la tierra de María Santísima, que yo me siento y mi sentimiento está muy unido a que sea la patrona sea la Inmaculada y otros patrones, ¿no? Yo soy ingeniero también y mi colegio de ingenieros tiene su patrón y lo celebramos también, todo eso, ¿no? Pero yo estaba pensando que seguramente entre los compañeros pues, puede haber pues, algún compañero judío, por ejemplo, ¿no?, de religión judía o de religión musulmana o de otras religiones, está por decir las religiones monoteístas, nada más, ¿no? Entonces, me llama también la atención que la parte del Colegio de Barcelona, bueno, cuando recurren, hay una parte que argumenta el argumento este y se refieren al Colegio de Sevilla y al Colegio de Valencia. Parece ser que también, ¿no? O lo añade el tribunal, ¿no? Y entonces es algo que me hace pensar, ¿no? Me hace pensar nada más, ¿no? Entonces, cuando el colegio se pronuncia de la Inmaculada, está conculcando el derecho fundamental de no declarar, porque no puede atribuirse el órgano de gobierno, los representantes, no se pueden atribuir, parece ser, por lo que dice la sentencia, no se puede atribuir la idea, no, tiene que respetar, si la grandeza de todo esto está en que el derecho de la persona, del individuo, prevalece por encima ya entiendo. Bueno, perdón, entonces, sí. Entonces, eso me ha creado una inquietud, ¿no? Y quería a ver si me lo resolvía. Bueno, es lo que he comentado antes, perdón. Perdón. Sí. Pero que vaya por delante
que yo entiendo lo que ha dicho el compañero de la mesa, ¿no? Todo eso lo entiendo. Que yo sentimentalmente estoy con la patrona, con la Inmaculada, que comprendo que es un símbolo, ¿sí? Un símbolo sentimental, además, ¿no? Anterior quizás jurídico, vamos, o más amplio, no lo sé. Si me permite contestarle, sí. Porque yo quiero, vamos, me gustaría que los derechos humanos y sobre todo los derechos fundamentales que están cristalizados en la Constitución prevalezcan, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, totalmente. Yo, si quiere, le contesto. Aquí el caso que se ha planteado del Tribunal Supremo era un tema de libertad ideológica, no es una sentencia sobre la libertad religiosa, ¿vale? Y lo que viene a decir la sentencia es que los colegios no son órganos de representación política, por lo tanto, incide en la vertiente más de ideas políticas. Lo que ocurre es que el recurrente, pues, es el recurrente que hace la asimilación con el tema de Sevilla. Yo lo he citado porque me ha hecho gracia y porque, mira, es un vínculo con el sitio donde estoy hoy hablando, ¿no?, con vosotros. Pero es que el Tribunal Supremo lo dice clarísimamente, es que no hay identidad de razón, no tiene nada que ver, porque eso es una cuestión de tradiciones. Es como si aquí, en el patio este, hay un ángel o una estatua de un símbolo, de algo religioso, bueno, es que claro, no sé, una pintura, y entonces que un colegiado dijera, no, es que a mí me ofende y va en contra de mi libertad religiosa que aquí hay un ángel. Pues aquí lo que viene a decir es que eso es un tema tradicional, no quiere decir que el colegio esté siendo confesional, es que sencillamente hay unas cosas que preceden a una determinada junta y es un tema de tradición, como no te puedes cargar, pues eso, porque hay un ángel, que no haya un ángel, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo es el que se encarga de negar cualquier identidad de razón entre el caso enjuiciado y el caso que se resolvió favorablemente a favor del Colegio de Abogados de Sevilla y del Colegio de Abogados de Valencia con relación a sus patronos que eran tradicionales, sus patronos tradicionales. Pero qué duda cabe, y es muy interesante que usted se haga esa reflexión, porque efectivamente el tema de la libertad ideológica también está muy relacionado con el tema de la libertad religiosa. De hecho, antes lo he enseñado, están en el mismo artículo, en el 16. Y es verdad que la garantía de esos dos derechos pasa un poco, y por eso tenemos que siempre tener ¿no? Por respeto al otro tenemos que tener este pequeño control, pero no cargarnos la tradición, pero sí que, pues lo que ha comentado antes el compañero, no se van a poner el colegio aquí a tener funciones religiosas, es que eso sí que sería limitarse. Pero la libertad ideológica se garantiza con neutralidad política y la libertad religiosa, pues también con no ser de evitar la identificación con una determinada confesión para que así cualquiera pueda estar cómodo, sea cual sea su confesión. Vale. También tenemos una pregunta solicitada en el público por el catedrático de Derecho Civil, que también agradecemos, por supuesto, tu presencia en el día de hoy, catedrático de la Facultad de Derecho de Sevilla, catedrático, como decimos, de Derecho Civil, Guillermo Cerdeira. Gracias. Muchas gracias. Lamento que hayas desvelado mi presencia porque quería hacer una intervención en el anonimato. No, esto lo digo entre bromas y veras. No era mi intención. No. Eso se avisa, eso se avisa. Aunque, como ha dicho Emilio, Chantal no lo necesita, ante todo quiero darte la enhorabuena por la brillantez de tu oratoria y de tu exposición, muy sugerente. A mí se me han venido muchas ideas, muchas dudas. Y aunque tampoco lo necesitas, quiero apuntar un poco sobre la última cuestión que se ha planteado aquí entre el público, que creo que da en el kit de la cuestión.
Yo adelanto, estoy en absoluta sintonía con Chantal y creo que con los miembros de la mesa y supongo que con la mayoría de los presentes. Y digo esto para que valoréis esa coincidencia de opinión. Ahora tomo el guante de Jorge, cuando antes hablaba de confesiones, y yo os voy a confesar dos cosas. Soy, como diría Luis Buñuel, ateo por la gracia de Dios y además soy republicano. Me encantaría además añadir que soy independentista para demostrar la objetividad de mi sintonía, de mi coincidencia de opinión, pero en esto soy europeísta recalcitrante hasta el punto de que me encantaría que se derribaran las fronteras que nos dividen de Francia, de Portugal y del resto de países. Yo creo que esa es la verdadera aspiración. Digo esto porque si a mí se me ocurriera quejarme ante los tribunales porque no quiero colegiarme en el Colegio de Sevilla porque tiene a la Inmaculada Concepción como patrona y porque se somete a la autoridad de la jefatura del Estado, que es un rey. De hecho, veréis a la espalda los que estáis en casa de Chantal la bandera de España y supongo que detrás de la pantalla estará el retrato del rey. ¿Estaría yo legitimado por mi libertad ideológica para que no se me obligue a colegiarme o para que cambien las reglas, los estatutos? En absoluto. Yo tengo una libertad ideológica y de expresión. Y como ciudadano quizás no me tenga que someter en esa libertad a todo lo que diga la Constitución. Sí a su núcleo duro, los derechos fundamentales. Sí, efectivamente. Pero tratándose de una institución, como es un colegio de abogados, que es una corporación pública, a mí un alumno, por cierto, me dice lo que dice el colegio de abogados en el recurso de que son una asociación privada y le pongo un rosco como la rueda de un camión. ¿Verdad? Es que me hizo mucha gracia verla. Claro. Pobre abogado el que le tocó el recurso, pobre abogado lo que le tocó, el marrón. Ha habido un avance en que tienen derechos fundamentales, algunos de ellos, hasta el honor, y acabe injuriar y calumniar a una persona jurídica. Pero creo que el derecho a la libertad ideológica y de expresión en una persona jurídica de derecho público como es una corporación, porque otra cosa es que una asociación privada defienda la República o un partido político que tiene algo más de margen. Pero una corporación no tiene margen. Su libertad ideológica se mueve dentro de la legalidad y la legalidad máxima es la Constitución. Por eso en esto yo comprendo que los 4 abogados catalanes, por razones procesales, para ir por el procedimiento judicial sumario y preferente, se ampararan en el artículo 16 de la Constitución. Vale. Pero me resulta muy extraño que después los tribunales, desde el Tribunal Superior de Justicia catalán hasta el Tribunal Supremo, aunque no lo sé porque estoy hablando por los datos que tú nos has dado, por el Iura Nobis Curia mismo, hayan recordado el artículo 9, apartado primero de la Constitución, que dice que todos los poderes públicos, los ciudadanos, están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Aquí no es una cuestión de ideología, es una cuestión de legalidad. Ahora, si usted quiere promover una reforma legislativa o un cambio legislativo, los colegios de abogados, como todas las instituciones, la universidad, nosotros mismos, tenemos muchos vehículos para hacer esas propuestas. Otra cosa es lo que hicieron y deben asumir eso. Ellos hicieron apología de la ilegalidad, una rebeldía a la ley. Objeción de conciencia, sí, pero la objeción de conciencia, que no es un derecho reconocido en ningún lugar del mundo, es rebeldía a la ley y atenta a las consecuencias. La ideología que manifestaba o que intentaba manifestar, por tanto, el Colegio de Abogados de Barcelona no es igual a la del Colegio de Abogados de Sevilla o ni a la de Valenciano cuando proclaman como patrona a la Virgen Inmaculada, por una sencilla razón. Esa opción, elegida por Sevilla y Valencia, sí estaba dentro de la Constitución. El artículo 16 proclama la libertad religiosa, pero a continuación dice, respetando las tradiciones jurídicas confesionales, religiosas españolas. Y evidentemente tenemos al menos, no sé, 500 años de catolicismo en España. Y dirá a lo mejor algún catalán, no, nosotros fuimos hasta reino, también hay una tradición independentista. Bueno, yo no voy a discutir, porque somos juristas, no historiadores. La Constitución lo único que respeta la tradición catalana es para reconocerle una autonomía especial, como lo demuestra el respeto a los derechos forales, ahora autonómicos. Me ha venido a la mente eso. Ahí está la ideología en la que se puede mover el Colegio de Abogados de Barcelona, pero ir más allá es ya ir en contra de la Constitución.
Y por eso a mí me sorprende que los tribunales hayan insistido en la cuestión de la ideología. Para mí no era una cuestión de ideología, sino de ilegalidad. Claro, claro. Sí, ¿Verdad? sí. No te he hecho una pregunta, sino que quería un poco... No, está muy bien el comentario. El principio, sí. claro, el principio de legalidad y sometimiento de los poderes públicos a la legalidad, que la verdad es que habría que recordarlo muchas veces, sobre todo cuando dirigentes políticos alardean de que van a desobedecer la ley. Pero es que estamos así, ¿eh? Y es que es cada día. Y claro, por eso yo lo que veo es que sobre todo lo más importante ahora es hacer pedagogía. Lo tenemos que tomar con tranquilidad y poco a poco ir enseñando derecho, capsulitas y alguna clase de refuerzo a algunos dirigentes políticos. Nos ofrecemos a darles clase particular. Sí, perdón, hay alguna palabra más solicitada, pero es que tenemos un problema de limitación del tiempo de la plataforma que utilizamos por vía telemática, entonces, sin perjuicio de si quieres ahora hacérsela en privado a Chantal, me imagino que si ella no tiene inconveniente te la podrá comentar. Entonces, bueno, pues llegados a este punto, daros las gracias a los presentes físicamente en el salón de actos del colegio y a los que nos están siguiendo por vía telemática y de paso a los que nos seguirán en el futuro cuando se cuelgue en nuestro canal de YouTube esta interesante conferencia y por supuesto Chantal darte nuevamente muchísimas gracias por tu presencia, por la vinculación también con la propia historia del Colegio de Sevilla, que realmente me resulta muy interesante. Y también darle las gracias, por supuesto, a Emilio por la gestión del acto. Sin nada más, pues muchas gracias a todos.